Bienvenidos al gran espectáculo de la historia mexicana, donde nada es lo que parece. Primera llamada. ¿Qué pasa con México? Grandes hombres y mujeres, grandes gestas y pocos resultados. Segunda llamada. Y tenemos algo fantástico este día, una entrevista con el controversial primer emperador mexicano. Tercera llamada y comenzamos. Jefe, soy yo. Escuche, acabo de recibir la confirmación más absurda y espectacular de mi carrera. ¿Qué pasó? ¿Conseguiste la entrevista con el fantasma de Morelos? Ve al punto. Doña Leona Vicario ha organizado una entrevista, un juicio histórico. Agustín de Iturbide y conseguimos a Fernando VII. Esto es dinamita pura. ¿Iturbide y Fernando VII en la misma habitación? Jefe, necesito un equipo de grabación de alta seguridad. Una línea abierta y sin censura. Voy a ser el moderador y voy a desgranar la ambición de Iturbide pieza por pieza. Tienes luz verde y presupuesto amplio. Tu trabajo es hacer que el público entienda que ese criollo pasó de perseguidor a emperador. Y, por el amor de Dios, no los dejes matarse entre ellos. Entendido. La consigna es agudeza e incisión. Voy a iniciar con sus años de soldado realista, cuando todavía era fiel a la corona. Bienvenidos. La historia se sienta a la mesa y al centro de toda controversia, el emperador que lo consumó todo, Agustín de Iturbide. La mesa está lista. Don Agustín, ¿no se suponía que su lealtad a la corona era inquebrantable? Mi lealtad no era la corona, era el orden, era mi país. Yo no vi libertad en Hidalgo, vi anarquía que venía a destruir la propiedad, la iglesia y la vida. Mi deber fue contener el caos total. Yo fui el muro que defendió la Nueva España de ese resentimiento indiscriminado. No era ciego, era pragmático. Mi lealtad no era ciega a la corona, era una lealtad a mi patria, la Nueva España, y a la preservación de la estructura social. Su Majestad, ¿comprendía la corona desde Madrid la complejidad social y política de ese virreinato? ¿Entendía realmente lo que era la Nueva España? ¡Sacro! Por supuesto que lo entendía. Era mi reino. Mi convención es el derecho divino. Eran mis súbditos. Su deber era la obediencia y la provisión a la metrópoli. El problema no es complejidad, sino las ideas funestas que vienen de los traidores de Francia. El que falló fue el pueblo al escuchar a esos liberales criollos y traidores, no el rey al gobernarlos. Su Majestad, si era su reino, ¿por qué los criollos no podían acceder a los puestos claves de gobierno? Mira, la identidad de Nueva España era ser parte de mi monarquía, y los criollos es un asunto de seguridad de Estado. El criollo tiene los vicios de ese clima. Un peninsular tiene una lealtad probada a mi corona. El criollo era leal a sus terruños. El peninsular, leal al rey. No lo sé, Su Majestad. Desde el mando parece que tiene razón. En esos años, la lealtad peninsular era la única garantía de orden. Los ejércitos realistas dependían de la disciplina peninsular para contener el torrente de la rebelión.
La desconfianza hacia los criollos proclives a ser seducidos no era ofensa, era estrategia. Yo combatí la insurgencia precisamente porque comprendí que el rey necesitaba manos firmes y confiables, sin las pasiones locales que cegaban a otros criollos. Si la corona del águila o la corona del rey. Majestad Fernando VII, ¿cómo respondía usted a la percepción de que el virreinato solo servía como una fuente inagotable de recursos y que el control férreo sobre los criollos se debía al miedo a perder ese dominio? Sacrelo. Recursos. La estabilidad es el primer recurso. ¿Ambiciones? Ambicionaban una revolución de castas, un vuelco violento. Ellos buscaban destruir el orden para poner sus ambiciones en el lugar del rey. ¡Fils de pute! No. Queriendo santificar un movimiento que inició con la terrible masacre de la Alhóndiga, no, jamás. Yo combatí esas atrocidades y esa venganza, esa furia desorganizada. Allende era un militar, pero actuó como un incendiario. Lo que yo logré en 1821 fue producto de la razón y de la negociación, de la política. Mientras que el inicio de la independencia era solamente furia desatada. General Iturbide, explíquenos por favor, ¿cuál fue el costo personal para su familia en esta larga guerra? El costo personal fue la riqueza. La riqueza de mi familia, la dote de mi esposa. Sacrificamos la estabilidad, pero son los precios que hay que pagar. Era entendible. Pero no me arrepiento, aunque sigo recordando esos años, y era un pesar el terror constante en los ojos de mi esposa y mis hijos, pero era mi deber. Espero se entiendan los sacrificios que he hecho por este país. Su Majestad, ¿cree usted que se comprendía la posición del Imperio Español? ¡Silencio! ¡Sacrelo! Jamás comprendieron la dimensión de la lucha. España no solo defendía una colonia, defendía un imperio. Los Borbones éramos el muro contra la voracidad de la Inglaterra y la intromisión de Francia revolucionaria. ¡Fils de pute! La riqueza de nuestra España era para mantener nuestra soberanía. Ustedes solo veían la injusticia local. Ignorando la amenaza global, la miopía criolla es la culpable de nuestras desgracias. Señores, mantengamos la calma. General Iturbide, volvamos al virreinato. En ese momento crucial de 1810, cuando el movimiento insurgente era un torrente desbocado, ¿cuál fue exactamente su participación en esa primera etapa? No queda clara, ¿eh? Y desde su posición militar realista, ¿qué significó la caída de la Alhóndiga de Granaditas para la estabilidad del movimiento de independencia que nacía? Otra vez con lo mismo. Primero que nada, mi carrera militar es impecable. Es impecable. No, perdón. Siempre estuve conteniendo a los rebeldes. La Alhóndiga no es un error militar, fue un desastre moral. Eso fue una carnicería. Entonces, ya no eran insurgentes, era una rebelión de castas descontroladas. ¿Qué se podía hacer? Yo seguía las órdenes del rey. Eran un peligro y generaban un desorden interno terrible. Y me dio la justificación moral para aplastar esa turba. La independencia de un país no puede nacer del caos. Tiene que nacer de valores, del orden. ¡Wow! Preciosa justificación para una masacre, ¿no lo cree? Pero cuénteme, si la ejecución de los líderes fue el bautismo, General Iturbide, ¿fue su triunfo un robo del sacrificio de ellos? No robé nada. Mi triunfo nunca fue un robo. Era lógico.
Tú eliminas a los líderes que están haciendo y ejerciendo violencia descontrolada en el país, porque era necesario. Digamos que no robé su sacrificio. Yo lo honré ofreciendo las 3 garantías: religión, unión e independencia. ¿Qué más quiere? Pero hay un vacío. Y ese vacío no podía quedarse así. Había que llenarlo con orden. Orden. El orden de Dios. También recuerda que los principios no derrotan ejércitos. Mientras esos mal llamados insurgentes, rebeldes, redactaban utopías, los realistas moríamos para mantener el orden, para que el imperio no se desgajara en nuestras manos. No quiero que me hablen de derechos, que hoy quiero ir de sacrificio anónimo, que es lo que la patria, el país te requería, tu imperio necesitaba. 10 años de guerra incesante, 10 años de guerra incesante, probando que el orden siempre será más fuerte que el caos. Mire nada más. ¿Quién habla de líderes violentos? Pero bueno, hablemos de un verdadero héroe. El generalísimo Morelos. General Iturbide, ¿usted lo capturó? Esa es una Explíqueme cómo la muerte de Morelos lo llevó a adoptar la muerte de independencia Morelos. 6 años después. Era necesario, pero ahí inicié mi camino. Si bien es cierto, Morelos muere y con ello gran parte del movimiento de insurgencia, hay que reconocer que la idea de la patria libre creció. Cuando el rey no cumplió con lo prometido, rompió con los juramentos que se hicieron, rompió con el sistema, con la Constitución de Cádiz, amenazó la religión y el orden jerárquico que yo defendía. Ya no era mi rey. Morelos, incluso muerto, me dejó sin una causa legítima para seguir siendo realista. Hoy, General Iturbide, casi se la creo. Pero ahora es el turno de hablar con alguien coherente. Majestad Fernando VII, usted ha defendido que la corona luchaba contra amenazas globales, pero una realidad innegable es que en 1808 fue la invasión de Napoleón. Cuénteme usted hasta qué punto la debilidad de la corona frente a Francia fue el detonante real de la independencia en el Nuevo Mundo. ¿Fue Napoleón el verdadero padre involuntario de las repúblicas americanas? Esa es la visión simplista de los traidores. La invasión no fue debilidad, fue una agresión sin precedentes. Yo fui usurpado. Mi ausencia creó un vacío circunstancial. Napoleón solo les dio la excusa para que sus ambiciones florecieran. La Revolución Francesa es la madre de su sedición. El rey siempre fui yo. La resistencia era la prueba de la imposibilidad de victoria total. Mi desencanto no fue por ellos. Es el rey quien nos traicionó con esa constitución liberal. El juramento se rompe cuando se rompen las ideas que les dio origen a ese juramento. El liberalismo amenazó al clero y a los fueros militares. No entienden que eso destruía el orden. Era necesario salvar el orden tradicional de mi patria, de la Nueva España. Para ello, teníamos que hacernos independientes, porque había que salvar el país. Había que salvar el país, reportera. Es el precio que se paga por ser un gran líder. Estamos de regreso, señoras y señores.
Hablemos con alguien coherente y sabio. Majestad Fernando VII, el general Iturbide, ha justificado, como siempre cobardemente, su viraje por su desencanto con la corona y la Constitución de Cádiz, la cual tiene tanto miedo que ni siquiera pronunció. ¿Cómo vivió usted en la península ese proceso de ser doblegado por el liberalismo y que sacrificó la corona con la imposición de ese texto que tanto desagradó a la élite novohispana? Cuchón. El sacrificio fue la humillación y el quiebre del derecho divino. Me obligaron a jurar esa maldita Constitución de Cádiz. Felipe, lo que sacrifiqué fue la dignidad y la unidad del imperio. Cádiz sembró la destrucción al no reconocer los fueros ni la... Fernando, fuimos leales todo el tiempo. Tú nos traicionaste a nosotros. Tú estás mintiendo. Tú traicionaste. Esa Constitución fue una traición a la lealtad que mantenía en América, Mientes. General Iturbide, usted hablando de traiciones. Pero bueno, ¿una traición a la lealtad? La voluntad del pueblo y la necesidad política que usted nunca conoció, general Iturbide. Explíqueme, si la resistencia de Guerrero, el cual sí fue un héroe, fue la base de la paciencia, ¿cómo preparó usted con su nula preparación y en secreto el plan de Iguala? ¿Y por qué no hizo usted otra tregua? El plan de Iguala. El plan de Iguala. Bueno. Sí, escuchó bien. El plan de Iguala. Esa es la pregunta crucial, general Iturbide. Responda. ¿Logró usted la independencia por genialidad política? ¿O solo le puso su nombre a la victoria que Guerrero y Morelos ya habían ganado? Porque le recuerdo que en 1821 el ejército trigarante no entró con usted, ¿eh? No. Y un instrumento de la providencia. Así lo quiso Dios. Y leí la situación. Guerrero y Morelos encendieron la mecha. Yo construí los puentes. Yo construí el orden posterior. No le puse nombre a su victoria. No. Su resistencia yo la convertí en una victoria total contra ese rey de pacotilla y ese imperio decadente. El plan de Iguala, últimamente, sí fue un acto de genialidad política, porque unió los extremos. La guerra fue consumada por mi libertad, por mi voluntad. El plan de Iguala era el fin de la guerra. No era tarea fácil, pero fue consumada la paz y el fin de la guerra con mi voluntad. Gobernar México nunca ha sido fácil, mi amado México. ¡Wow! ¡Qué maravilla, general Iturbide! Usted colocándose una corona que ni siquiera peleó. La guerra de los cobardes, en ese caso. Pero dígame, general Iturbide, si el plan de Iguala fue tan perfecto, entonces explique por qué fue necesario el Tratado de Córdoba con el recién llegado Juan O'Donoghue. ¡Ay, Loki! Me estás calumniando, reportera. Calumniando. Escuche, Iturbide, usted está aquí para responder preguntas. Y la historia no calumnia, Estoy cobarde. aquí por mi propio... General Iturbide, escuche, voy a hacer una pregunta. General Iturbide, responda las preguntas, para eso está usted aquí, para responder. No está aquí usted para justificar sus actos de violencia y su cobardía. Así es que prosigo. General Iturbide, si el plan de Iguala fue tan perfecto, entonces explique con su nula capacidad
¿Por qué fue necesario el Tratado de Córdoba con el recién llegado Juan O'Donoghue? ¿Y qué opina de esa figura? El tonto de O'Donoghue. Un gran tonto y un gran ingenuo. Pero ponte a pensar. O'Donoghue fue el último gran error de la corona. Ahí Fernando se equivocó. Fue un tonto útil. Porque llega tarde, no traía tropas y traía en su cabeza ideas liberales. Era perfecto. Él quería negociar. Yo me estaba independizando. ¿No ves la genialidad? ¿No ves mi alcance como estadista y político? Por favor, Lili. Eso es innegable. Sí, claro. Es innegable lo que no es comprobado, mi querido general Iturbide. Pero bueno, continuemos este juego a que usted miente y nosotros le creemos. ¿Una paz monárquica, general Iturbide? Explíqueme por qué preservó el sistema monárquico y no optó por la república. ¿Y el abrazo de Acatempan con Guerrero fue un acto de genuina camaradería, que en usted lo dudo, o fue una necesidad táctica? Lili, estás mintiendo para la posteridad y no es así, Lili. Hay que entender las cosas. La monarquía era una necesidad política. La gente estaba acostumbrada a eso. Si instauramos una república, teníamos anarquía instantánea. Eso te lo puedo asegurar. En ese momento solo nos interesaba la unión, el orden, que la religión permaneciera sin cambios y que el Estado fuera estable. El abrazo, aunque te pueda parecer hipócrita, fue realismo político de ambas partes. No nada más jugué yo, jugamos todos. ¿Era una necesidad táctica? Sí. ¿Disfrazada de camaradería? De mi parte no. Yo le ofrecí la paz y él me ofreció fuerza militar. Yo le di fuerza legal y justificación. Y al final del día, ese abrazo fue una ceremonia para que todos en México entendieran que ya la guerra había terminado. Y mire nada más, quien me tacha de mentirosa, el más mentiroso, cobarde e hipócrita de la historia, acaba de dar un discurso fuera de contexto. Pero bueno, la entrevista tiene que continuar. ¿Una paz que tenía un trono esperando en México? Majestad Fernando VII, usted es un hombre coherente y honesto. Explíquenos por qué la corona rechazó de plano la posibilidad de seguir gobernando México bajo un esquema monárquico y constitucional. ¡Sacrebleu! Esa oferta era una burla. Yo no acepto dádivas de un documento insurgente. Aceptar el plan de Iguala era legitimar la sedición de ese traidor. Oiga. Mi derecho es absoluto. Yo no reconozco otra ley en América que mi propia voluntad. Si iban a ser independientes, que lo fueran por la fuerza, no por un tratado que me obligaba a sacrificar mi autoridad divina. Correcto. Y también entiendo ese punto, Su Majestad, ya que tener un emperador como Agustín de Iturbide, pues era tener un payaso en un puesto que no le correspondía. Su Majestad, su rechazo fue definitivo. Díganos, general Iturbide, tras el rechazo de España, ¿se sintió traicionado por la corona? ¿Y por qué decidió convertirse en emperador de México? Si a luces se nota que nunca tuvo la capacidad de serlo. Mentiroso en la historia y mentiroso en el presente. En lugar de entregar el poder a un congresista que sí tuviera la posibilidad... Estás mintiendo, reporterita. ...de fundar una república. Mintiendo. ¿Por qué lo hizo, general Iturbide? Un grupo de personas me ofreció el trono de México, de esos famosos representantes. Sabían que no podía funcionar.
decidí sacrificarme por el bien de la nación. Así de simple. Pero, en ese momento, a la distancia, creo que fui un poco emocional. Estaba yo un poco molesto por la traición de la corona. Lo más lógico, si me lo ofrecieron, pues era convertirme en rey. Felipe no quince sería una guerra civil y otra vez el caos republicano. Tenía que hacerlo yo, solamente yo tenía la autoridad militar y la superioridad moral para elegirme como el nuevo emperador mexicano. El patriotismo está a salvo de todos tus cuestionamientos baratos y futiles. Basta de mentir, general Iturbide, y dedíquese a contestar las preguntas. Deje, por favor, de adornar su mentira y su mitomanía. Que la historia dice algo diferente, pero continuemos. General Iturbide, Fray Servando lo acusa de usurpación descarada. Que eso fue algo que hizo usted muy bien. Pero dígame, ¿cómo responde usted a la acusación de haber destruido las bases de la República por ambición personal? Otra calumnia. Es fácil tomar la ley, leerla y no entender cuál es el espíritu. Yo solamente evité que la República se suicidara en su cuna. Hay que entender cómo se construye un país. En ese momento el Congreso era una facción de anarquistas y otras facciones que protegían los intereses de grandes burgueses, la iglesia, hacendados, industriales, monarquistas, realistas y sabrá Dios qué más. No lo vi. Entonces tuve que ser ambicioso. Yo no quería. Tuve que ser emperador. Sin embargo, aunque fracasé, eso demuestra una vez más, que sin un poder fuerte al mando de México, el país siempre cae en el desorden. Sí, claro, por supuesto. Por eso decidió el exilio. Y hablando del exilio, díganos, general Iturbide, ¿cuál fue su acción más acertada, si es que la tuvo? ¿Y por qué entonces decidió huir como un cobarde al exilio en Italia en 1823? Tuve que salir para evitar una guerra civil. Ni eso se me agradece. Al yo salir, ya no hubo guerra civil. Conservamos unidad territorial. Conservamos el Congreso. Finalmente, al intentar gobernar el Congreso como un cuartel, dictando órdenes, fracasé. La abdicación, pues era un sacrificio final. Partí al exilio con mi dignidad intacta, porque yo sabía que en algún momento la patria me reclamaría que regresara a salvarla. Finalmente eso nunca pasó y ahora entiendo cómo es que el cobarde, violento y mentiroso hoy se quiere poner con este discurso barato una corona de héroe que no le queda, pero continuemos, general Iturbide. El general Santa Anna, a quien usted ascendió, fue el arquitecto de su propia caída. ¿Qué opina de ese joven oficial? Santa Anna es la encarnación de la inestabilidad que vino después. Es un traidor que usó. Sentó el precedente de que la nación se podía gobernar con pronunciamientos militares y traiciones constantes. La culpa del caos que vino después fue de la ambición sin límites de ese tipo de hombres. A ver, ¿cuántas veces fue presidente?
El tamaño de sus fracasos, las pérdidas para el país. Finalmente, no dejó un país preparado, dejó un país fragmentado en intereses particulares. Si de algo soy culpable, que se sepa que fui culpable de cuidar los intereses de la nación. Eso los puse primero antes que todo. El exilio terminó en el trágico regreso. Dígame, si el Congreso lo había sentenciado a muerte, ¿por qué regresó a México en 1824? Usted lo llamó heroísmo. Pero dígame, ¿en realidad fue heroísmo o su ceguera política? No, reportera, no quieres confundir a la gente. Yo sabía que si regresaba, seguramente me fusilarían. Es el amor a mi país. Si yo regresaba y regresé como soldado y me daban el mando militar, podíamos defendernos de España sin problemas. Pero fui un ingenuo. El odio de un grupo de personas hacia mí, ni siquiera del país, fue demasiado. Ay, Dios mío. Era un tirano. En todos mis años de reportera, No, jamás había entrevistado a alguien tan mentiroso. Pero bueno, vamos a hablar con alguien que sí tiene coherencia y elocuencia. Y discúlpeme, general, que lo haya interrumpido, pero es que usted, entre tanta mentira, solito se enreda. Su Majestad Fernando VII, ¿cómo ve la corona a este México independiente 2 siglos después? Lo veo como la confirmación de mi juicio, el caos. Cambiaron 3 siglos de orden por inestabilidad. Fue un castigo divino por las falsas ideas liberales. Gracias al coronel del Mictlán, la historia se vive aquí. General Iturbide, lo definen como usurpador y puente. No me gusta. Dígame, para cerrar este debate, ¿cómo se define usted mismo? Quiero pensar que la posteridad me recordará como el líder necesario, el hombre de fe inquebrantable, de principios y valores, que le trajo a mi país orden y libertad. Era mi misión, terminar la guerra, no iniciar. Al principio era un terrateniente que veía el futuro, sin un poder pobre y sin la Santa Madre Iglesia Católica. Era inviable. La república que querían fundar era algo inviable, una utopía. Eso es lo que era, de hecho. Mi error fue querer salvar esta nación de sí misma. Pero pudo más mi amor. Me retiro, tengo que ir a tomarme mi losartán. Cualquier otra cosa, por escrito, por favor. Gracias, bye bye. Sin más comentarios. Ay, bendito sea Dios que esto... ¡Ay! Disculpe, señora, ya que la transmisión terminó, le traigo la cuenta final del servicio de hidratación y ambientación. Está para morirse. ¡Uy! Su risa me puso la piel de gallina. Ay, ya veo. Ahora sí, mesera. Este presupuesto ilimitado me va a costar caro. Y a mí me van a despedir por excederme en gastos de ambientación histórica. Antes de que se me olvide. ¡Tú, cuá, cuá, cuá! ¿Ya se les pasó el miedo, cobardones? ¿Ya vieron que los fantasmas no existen? Recuerden, les pedí el plan de trabajo. Cuá, cuá, cuá. ¿Cuándo? No es cierto. No teníamos esa instrucción.
Solo hicimos una investigación previa de algunos fenómenos, ¿verdad? ¿Cuándo? No, no es cierto. No teníamos esa instrucción. ¡Cállense! Ay, el jefe me va a matar. En fin, empaquemos todo, nos vamos. ¿Y ese gato negro? Ay, ya vámonos. Y entonces el pinche del rey se me acercó y lo vi. El infeliz quería tocarme o pellizcarme. Es un atrevido. Le di una bofetada y salió volando 100 metros. Yo lo vi. Tenía los ojos en blanco. Aterrizó de cabeza y se oyó cómo se partió la columna. Oigan, ¿no sería mucha molestia me quitaran el hechizo de inmovilidad y me dejaran después en mi hotel? Como que ya se me entumieron las patrullas. Se me olvidó qué pena. Espera, te compensaré con unos pastelillos de salud perfecta. Te daré unos 30 años de salud de hierro. Mi hermanito se los compra a la esposa de un vikingo. Ramón o Ragnaro, no sé. Lo veo y no lo creo. Antes de que se me olvide, mis asistentes también van a revivir, ¿verdad? Sí, creo que solo el hombre se murió del susto, pero al rato revive. La otra está en shock. Qué extraña energía tiene. En fin, suban a las camionetas y a estos los avientan en la parte de atrás. Las acompaño. Tenemos que hablar algunas cosas, Lili y yo. Pero no tiembles, no te voy a comer. Todavía. Ese chisme te gustará. Agustín. Querido emperador, porque rezas, sabes que nunca te contestará el cielo. ¿No vas a responder? Soy tu amigo y vengo a ofrecerte un gran trato. Así que aquí andabas. Bueno, qué bueno que estás vestido de blanco. Es un cóctel. En fin, ya vámonos. Sí, querida, lo que tú digas. That was when I